El almirante Daniel Carter, de pie solo en el puente del USS Resolute, observaba cómo la pantalla holográfica parpadeaba con marcadores rojos. Cada marcador representaba una posición enemiga. Cada marcador representaba la muerte que acechaba en la oscuridad del espacio. Durante 3 largos años, el dominio Velari había empujado a la humanidad cada vez más cerca de la extinción. Habían arrasado colonia tras colonia en los territorios del borde exterior. Habían matado a millones de inocentes que no habían hecho nada malo, salvo existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Velari eran diferentes a cualquier enemigo que la humanidad hubiera enfrentado jamás. Sus naves estaban hechas de cristal vivo que parecía crecer y regenerarse durante la batalla. Sus armas disparaban rayos de energía concentrada que podían atravesar la armadura humana como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla blanda. Cada enfrentamiento con ellos había terminado en retirada. Cada batalla había costado humanidad, naves y vidas que no podían permitirse perder. La guerra había sido un desastre desde el primer día, pero algo había cambiado en los últimos 2 años. Algo que los Velari aún desconocían. La comandante Catherine Price cruzó el puente y se detuvo junto al almirante. Sostenía un bloc de datos en las manos, y sus ojos reflejaban una mezcla de agotamiento y esperanza. No había dormido bien en semanas. Ninguno de ellos lo había hecho. El peso de lo que se avecinaba los oprimió a todos como una fuerza física. Señor, la flota está completamente reunida, informó en voz baja. 247 naves han llegado a las coordenadas de preparación. Todas las naves que pudimos retirar de las líneas de defensa están aquí. Todos los capitanes han confirmado su estado de preparación. Daniel miró la pantalla táctica y sintió un escalofrío en el pecho. Acorazados flotaban en perfecta formación junto a portaaviones del doble de tamaño. Destructores mantenían posiciones de protección alrededor de las naves más grandes. Las fragatas se movían entre las formaciones como pequeños peces nadando entre ballenas. La flota se extendía por 3 sectores enteros del espacio. La humanidad nunca había reunido tanta fuerza en un solo lugar en toda la historia registrada. Habían dejado sus defensas completamente al descubierto para este único momento desesperado. ¿Y qué hay de las nuevas armas?, preguntó el almirante sin darse la vuelta. Catherine se permitió una pequeña sonrisa. Era la primera vez que sonreía en meses. Todos los sistemas de la flota están instalados y en pleno funcionamiento. Los disruptores cuánticos pasaron ayer su fase final de pruebas. Los equipos de ingeniería informan de que están 100% listos. Los disruptores cuánticos eran la esperanza secreta de la humanidad. Durante 2 largos años, los científicos e ingenieros más brillantes de la Tierra y Marte trabajaron juntos en instalaciones ocultas en las profundidades del subsuelo. Estudiaron cada pieza de tecnología Velari capturada que pudieron encontrar. Desmantelaron las naves enemigas estrelladas molécula a molécula. Examinaron armas alienígenas hasta comprender exactamente cómo funcionaban. Luego construyeron algo nuevo, algo que los Velari nunca habían visto antes, algo que podría volver la tecnología cristalina del enemigo en su contra. El teniente Nathan Brooks gritó desde su puesto en el otro extremo del puente: «Almirante Carter, estamos recibiendo las señales de confirmación finales de todos los comandantes de escuadrón. Toda la flota se reporta lista para responder a sus órdenes, señor». Daniel pensó en todos los que habían muerto en esta guerra. Pensó en las colonias en llamas que había visto en las noticias. Pensó en las naves de refugiados que intentaron huir del borde exterior, pero nunca llegaron a un lugar seguro. Pensó en los niños que crecerían sin conocer a sus padres porque los Velari se los habían llevado para siempre. Pensó en su propia hermana, que estaba destinada en la colonia próxima cuando llegaron los extraterrestres. Nunca encontraron su cuerpo. El peso de todas esas muertes le oprimía el corazón. La responsabilidad de este momento era casi insoportable. 247 naves, decenas de miles de tripulantes, la última fuerza militar real que la humanidad poseía. Si fallaban hoy, no habría nada que impidiera que los Velari llegaran a la Tierra. «Avisen a todas las naves», dijo Daniel en voz baja, pero que se oyó a través del puente silencioso. «Saltamos hoy en 10 minutos. Recuperamos lo que nos robaron». Catherine comenzó a transmitir las órdenes mientras la tripulación del puente trabajaba en sus puestos con gran intensidad. Todos sabían lo que estaba en juego. Todos comprendían que esta batalla decidiría el destino de toda su especie. No había margen de error. No había posibilidad de retirada. El capitán Marcus Webb del acorazado USS Sander envió un mensaje personal al buque insignia. «Resueltos. Aquí Sander. Mi tripulación quiere que sepan que nos sentimos honrados de servir a su lado hoy. Pase lo que pase ahí fuera, haremos que recuerden el nombre de la humanidad.
Mensajes similares comenzaron a inundar los canales de comunicación. Barco tras barco enviaban palabras de coraje y determinación. Tripulaciones que nunca se habían conocido en persona expresaron su solidaridad y un propósito compartido. La flota que se había reunido no era solo una fuerza militar. Era la voluntad unida de toda una especie que se negaba a morir en silencio. La teniente Angela Morrison trabajaba en la estación de armas, realizando las comprobaciones finales de los conjuntos de disruptores cuánticos. Sus dedos se movían por los controles con la rapidez de una experta. Había perdido a su marido en la batalla de Nueva Singapur hacía 18 meses. Desde entonces, había pasado cada día preparándose para este momento. Hoy tendría su respuesta. Hoy sabría si su muerte había significado algo. La cuenta regresiva en la pantalla principal marcaba 5 minutos restantes. Daniel Carter miró a su alrededor a los hombres y mujeres que servían bajo su mando. Vio miedo en algunos ojos. Vio determinación en otros. Vio esperanza en muchos. No eran soldados profesionales que se habían entrenado toda su vida para la guerra. Eran profesores, ingenieros y agricultores que habían cogido las armas porque sus casas ardían. Eran gente común que se había visto obligada a convertirse en guerreros. Todos. Soy el almirante Carter, anunció por el canal de toda la flota. En unos minutos, nos adentraremos en territorio enemigo. Nos enfrentaremos al mismo enemigo que tanto nos ha arrebatado. Pero no somos los mismos de hace 3 años. Hemos aprendido. Nos hemos adaptado. Hemos construido nuevas armas y nuevas tácticas. Hoy les demostramos a los Velari que la humanidad no se rinde. Hoy les demostramos que contraatacamos. El cronómetro llegó a 0. 247 naves activaron sus motores de salto simultáneamente. El tejido espacial se dobló y retorció alrededor de la flota. Las estrellas se extendieron en líneas de luz. La realidad misma pareció gritar cuando las naves atravesaron la barrera entre el espacio normal y el hiperespacio. El almirante Daniel Carter se aferró a la barandilla de su plataforma de mando y observó cómo el universo se desdibujaba a su alrededor. Lo que sea que les aguardara al otro lado, la humanidad lo afrontaría unida. No tenían otra opción. La flota desapareció de la zona de preparación, dejando atrás solo el espacio vacío y los ecos desvanecidos de su paso. La mayor fuerza militar de la historia de la humanidad se dirigía a la guerra. La flota humana emergió del hiperespacio en perfecta formación militar. Todas las naves tenían sus armas activadas y listas para disparar. Todos los generadores de escudos funcionaban a máxima capacidad. Todos los miembros de la tripulación se encontraban en sus puestos de combate con el corazón palpitante y las manos firmes en los controles. Se habían preparado para la peor batalla de sus vidas. Esperaban enfrentarse a una tormenta de fuego enemigo en cuanto llegaran. En cambio, no encontraron nada en absoluto. El comandante Gregory Lane estaba sentado a bordo del destructor USS Vigilant y miraba la pantalla de sus sensores con total confusión. Ejecutó el escaneo 3 veces antes de atreverse a hablar. Su voz se quebró ligeramente cuando finalmente abrió el canal de comunicación con la nave insignia. Resuelto. Esto es vigilancia. Nuestros sensores no muestran ningún contacto hostil en la zona de combate. Repito, no detectamos ningún contacto enemigo en ningún punto de nuestro rango de escaneo. El almirante Daniel Carter sintió un vuelco en el estómago. Esto estaba mal. Esto estaba total y absolutamente mal. Los informes de inteligencia habían confirmado al menos 60 naves de guerra bariestacionadas en este sistema. Docenas de plataformas de defensa orbital protegían los accesos a los planetas interiores. Se suponía que casi 2 millones de soldados enemigos y personal de apoyo estarían aquí. Eso es imposible, dijo Daniel con firmeza. Repita el escaneo. Vigilante. Revise su equipo por si hay fallas. Ya lo hice 3 veces, señor. El equipo funciona perfectamente. Simplemente no hay nada que detectar. Catherine Price trabajaba frenéticamente en su consola en el puente Resolute. Extrajo datos de los sensores de todas las naves de la flota y los combinó en una única imagen completa. Su rostro palidecía con cada segundo que pasaba mientras analizaba los resultados. Almirante, tengo confirmación de todas las naves de la flota, informó con voz ligeramente temblorosa. La plataforma de Velari está completamente vacía. Las estaciones orbitales están físicamente presentes, pero no muestran señales de energía ni señales de vida. Todas las plataformas defensivas están desconectadas. No hay naves enemigas en ningún lugar de este sistema. El puente se sumió en un silencio atónito. Los oficiales se miraron con expresiones de puro desconcierto. Se habían preparado para la muerte y la destrucción.
Se habían escabullido para la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. No encontrar nada era, de alguna manera, más perturbador que encontrar un ejército. Lancen alas de reconocimiento inmediatamente, ordenó Daniel. Quiero pilotos con ojos en esas estaciones. Y alguien tiene que decirme qué pasó aquí. La líder de vuelo Amanda Sullivan dirigió a su escuadrón de cazas hacia la plataforma orbital más grande del sistema. La estructura era enorme, fácilmente del tamaño de una luna pequeña. Podía albergar a 50.000 Velari y dar soporte a una flota entera de naves de guerra. A medida que su caza se acercaba, activó sus cámaras externas y comenzó a grabar todo lo que veía. Lo que encontró le heló la sangre en la garganta. Almirante Carter, necesita ver esta transmisión, dijo Amanda por el canal seguro. La estación está completamente intacta. No hay daños de batalla ni señales de ataque, pero ha sido totalmente abandonada. Puedo ver comida aún en las mesas a través de las ventanas de observación. Hay pertenencias personales esparcidas por todas partes. Parece que todos desaparecieron en medio de su día normal. Más informes comenzaron a llegar al Resolute desde escuadrones de todo el sistema. Cada descubrimiento era más extraño que el anterior. Se encontraron naves a la deriva sin tripulación a bordo. Las instalaciones terrestres en las lunas cercanas permanecían vacías y en silencio. Incluso las cámaras sagradas de meditación habían quedado desatendidas. Las llamas eternas que su religión exigía que nunca se extinguieran se habían apagado por completo. El teniente Christopher Kelly era el experto de la flota en culturas y psicología alienígenas. Estudió los datos entrantes con una creciente inquietud que se reflejaba claramente en su joven rostro. Finalmente, se acercó al almirante con su análisis. Señor, esto no tiene ningún sentido según todo lo que sabemos sobre comportamiento. Explicó cuidadosamente. Su cultura considera la retirada y el aislamiento como una forma de muerte espiritual. Un guerrero Velari preferiría la muerte física a la vergüenza de abandonar suelo sagrado. Deberían haber luchado contra nosotros hasta el último soldado. Deberían haber muerto defendiendo este sistema. Entonces, ¿dónde están?, preguntó Daniel. 2 millones de personas no desaparecen simplemente en el aire. Christopher negó con la cabeza lentamente. No tengo explicación, señor. Nada en su cultura ni en su historia sugiere que harían algo así. Lo que sea que los haya hecho irse, debe haber sido algo que temían más que a la muerte misma. La flota se extendió por el sistema durante las siguientes horas. Los equipos abordaron las estaciones abandonadas y exploraron los pasillos vacíos. Encontraron comidas a medio comer en los comedores. Encontraron listas de servicio aún colgadas en las paredes. Encontraron habitaciones personales con fotografías de familias aún colgadas junto a camas en las que nunca volverían a dormir. La teniente Angela Morrison lideró un equipo a bordo de una nave de guerra Velari que había quedado a la deriva cerca de los planetas exteriores. La nave era uno de sus cruceros de batalla más grandes, capaz de destruir una docena de naves humanas sin ayuda de nadie. Ahora permanecía a oscuras, frías y completamente inoperantes. El reactor se había apagado manualmente, informó Angela tras examinar la sala de máquinas. No se trataba de un accidente ni de un ataque. Alguien apagó deliberadamente la nave y luego se marchó. Los camarotes de la tripulación mostraban indicios de una rápida evacuación. La gente agarró lo que pudo cargar y regresó corriendo a la Resolute. El almirante Carter se paró frente a la pantalla táctica principal e intentó comprender la imposible situación. Su flota había llegado preparada para la guerra. Habían traído sus mejores armas y a sus soldados más valientes. Esperaban pagar un terrible precio en sangre por cada centímetro de terreno ganado. En cambio, se encontraron con un sistema fantasma. Toda una fuerza militar simplemente había dejado de existir en un instante. La almirante Catherine dijo en voz baja desde su puesto, ¿qué ha pasado aquí? Necesitamos averiguar por qué. Si los Velari se han retirado a una posición diferente, podríamos estar cayendo en una trampa. Si algo más los alejó, necesitamos saber qué fue. Daniel asintió lentamente. Tenía razón. El misterio del enemigo desaparecido no solo era extraño. Era potencialmente peligroso. Hasta que comprendieran por qué habían huido los Velari, la flota humana operaba a ciegas en territorio hostil. Envíen un mensaje al mando de la flota en la Tierra, ordenó. Díganles que hemos asegurado el objetivo sin resistencia. Díganles que estamos investigando la situación y que algo muy extraño está sucediendo aquí. El mensaje tardaría horas en llegar a casa a través de la red de retransmisión. Mientras tanto, la flota continuaba su exploración del sistema vacío. Cada pregunta respondida parecía crear 10 nuevos misterios. Los Velari habían estado aquí.
Ahora se habían ido, y nadie sabía por qué. Pasaron los días, y el misterio solo se hizo más profundo. La flota humana se extendió por el sector como una red que se lanza a aguas oscuras. Cada nave buscaba respuestas. Cada tripulación documentaba lo que encontraba. La imagen que emergió era a la vez imposible y aterradora. Los Velari no solo habían abandonado un sistema. Lo habían abandonado todo. Todas las instalaciones militares del sector estaban vacías. Todos los puestos de avanzada, estaciones y posiciones defensivas habían sido evacuados. Una civilización entera parecía haber empacado y huido en tan solo unos días. La oficial de inteligencia Megan Torres pasó largas horas estudiando los datos recuperados del abandonado centro de mando de los Velari. La mayoría de los sistemas informáticos habían sido borrados antes de la evacuación, pero los alienígenas habían sido descuidados en su pánico. Pequeños fragmentos de información permanecían ocultos en unidades de almacenamiento de respaldo que nadie se había acordado de destruir. Encontró algunos. Algo importante en el quinto día de búsqueda. Almirante Carter, necesito que venga al centro de inteligencia inmediatamente. Megan anunció por el sistema de comunicación interno. Su voz estaba tensa por una emoción apenas contenida. He encontrado algo que lo cambia todo. Daniel llegó en minutos. Catherine y varios otros oficiales superiores lo siguieron de cerca. Se reunieron alrededor de la estación de trabajo de Megan mientras ella se preparaba para mostrarle su descubrimiento. Logré recuperar registros de comunicación parciales de la nave insignia Velari. Megan explicó. La mayoría de los datos están corruptos sin posibilidad de recuperación, pero encontré una serie de transmisiones de las últimas horas antes de la evacuación. El software de traducción los ha procesado y los resultados son extraordinarios. Activó el sistema de reproducción. El idioma Velari llenó la habitación con chasquidos ásperos y agudos silbidos. La computadora traducía cada frase al inglés mientras se reproducía. Ya vienen. Los que no se detienen. Los que aprenden de todo lo que hacemos. Debemos huir de este lugar. Debemos advertir al mundo natal. Los humanos han despertado algo terrible en su interior. El mensaje se repetía con diferentes voces a través de docenas de canales. Oficiales gritándose presas del pánico. Comandantes ordenando la evacuación inmediata. Líderes religiosos rezando a sus dioses para que los protegieran de un enemigo indetenible. Nos tienen miedo, dijo Daniel lentamente mientras asimilaba las implicaciones. No solo cautelosos o respetuosos. Están realmente aterrorizados. El capitán Derek Powell comandaba el portaaviones SS Dauntless. Era un veterano de 12 enfrentamientos contra los Velari y tenía las cicatrices que lo demostraban. Su voz cargaba con el peso de la dura experiencia al hablar. Señor, he luchado contra estos alienígenas más veces de las que puedo contar. No son cobardes. No se retiran de la batalla. He visto a guerreros Velari cargar directamente hacia una muerte segura antes que ceder terreno, sea lo que sea que los haya alejado de este sector. Debe ser algo más allá de todo lo que jamás hayan encontrado. Catherine abrió los registros de movimiento de la flota en la pantalla principal. Líneas y flechas mostraban el patrón de las operaciones militares humanas durante los últimos 3 años. Pérdidas y victorias, retiradas y avances, el lento y terrible proceso de una guerra que la humanidad había estado perdiendo. Miren el patrón, dijo mientras señalaba la pantalla. Cada vez que destruían una de nuestras naves, recuperábamos los restos y los estudiábamos. Cada vez que conquistaban territorio, analizábamos sus tácticas y desarrollábamos contramedidas. Cada derrota que sufrimos nos fortaleció a largo plazo. El teniente Nathan Brooks añadió otra pieza al creciente rompecabezas. Los disruptores cuánticos. Nuestros ingenieros los han estado probando durante semanas. Los Valerie debieron detectar las señales de energía durante la fase de prueba. Habrían reconocido que su propia tecnología cristalina estaba siendo utilizada en su contra. Christopher Kelly asintió. Su experiencia en psicología alienígena le ayudó a ver lo que otros podrían pasar por alto. Para entender por qué esto los asustó tanto, es necesario comprender cómo piensan. Los Velari creen que cada especie tiene un lugar fijo en el universo. Creen que los dioses asignan ciertas habilidades a cada raza en el momento de la creación. Superar esas habilidades se considera imposible. Sería como si a un pez le crecieran alas de repente y volara. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Cuando se encontraron con la humanidad, nos vieron como animales peligrosos. Podíamos contraatacar y causar daño. Pero seguíamos siendo solo animales que seguían nuestra naturaleza básica. Esperaban derrotarnos eventualmente porque creían que no podíamos cambiar. No podíamos mejorar.
No podíamos convertirnos en algo más de lo que éramos al principio. La sala se quedó en silencio mientras todos procesaban esta información. Pero sí cambiamos, dijo Daniel en voz baja. Mejoramos. Nos adaptamos. Exactamente, respondió Christopher. Y desde su perspectiva, eso debería ser imposible. Hicimos algo que viola las leyes fundamentales de su universo. Aplicamos ingeniería inversa a su tecnología de cristales sagrados. Usamos sus propias armas contra ellos. A sus ojos, hemos demostrado que no estamos sujetos a las mismas reglas que todas las demás especies con las que se han topado. La analista senior Patricia Webb había estado revisando los registros históricos de la expansión de los Velari. Sus hallazgos respaldaron todo lo que Christopher había dicho. En 4000 años de historia registrada, ninguna especie había logrado aplicar ingeniería inversa a la tecnología Velari. Lo consideraban espiritualmente imposible. Otras razas podían combatirlos. Otras razas podían resistirlos. Pero ninguna otra raza podía aprender de ellos. No solo construimos armas contra los Velari. Destruimos por completo su comprensión del funcionamiento del universo. El almirante Carter se acercó a la ventana de observación y contempló las estrellas. En algún lugar, una civilización entera huía de la humanidad. No porque los humanos fueran más fuertes. No. Porque los humanos fueran más numerosos, sino porque eran adaptables de maneras que los Velari no podían comprender. Así que, los asustamos tanto que abandonaron todo lo que construyeron aquí, dijo sin darse la vuelta. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Los perseguimos? Nos vamos a casa. Esperamos a ver qué pasa después. Catherine se unió a él en la ventana. Decidamos lo que decidamos, necesitamos más información. Sabemos que huyeron. Sabemos que tienen miedo, pero no sabemos a dónde fueron ni qué planean hacer a continuación. Si se están reagrupando para un contraataque, debemos estar preparados. Daniel asintió lentamente. La guerra había dado un giro inesperado. La humanidad había venido a librar una batalla y descubrió que su enemigo ya había rendido el campo. Pero rendir territorio no era lo mismo que rendirse por completo. Los Velari seguían ahí fuera, en alguna parte, y los enemigos asustados. Podían ser tan peligrosos como los confiados. Señalen a la flota, ordenó. Avanzamos. Seguimos su rastro. Descubrimos a dónde fueron y por qué. Esta guerra no terminará hasta que entendamos exactamente a qué nos enfrentamos. La flota humana reanudó su movimiento. 247 naves se adentraron en el espacio que había pertenecido a los Velari durante miles de años. Tras ellas, se encontraban estaciones vacías y mundos abandonados. Delante, respuestas que cambiarían todo lo que la humanidad creía saber sobre sí misma. La flota humana avanzó a través del espacio vacío que debería haber estado lleno de naves de guerra enemigas. El almirante Daniel Carter ordenó una cuidadosa exploración de cada sistema al que accedieron. El patrón que encontraron fue siempre el mismo. Estaciones abandonadas, ciudades vacías, una civilización en plena retirada. El comandante Ryan Mitchell dirigió a los equipos terrestres a la superficie de un importante mundo llamado Corvus Prime. Antes de la evacuación, este planeta albergaba a 8 millones de habitantes. Había sido un centro de cultura y comercio para todo el sector. Ahora era un mundo fantasma. Ryan caminó por calles que habían estado concurridas apenas unas semanas antes. Los edificios se alzaban a ambos lados como monumentos a un pueblo desaparecido. Sus botas resonaron en el pavimento, barrido por sistemas automatizados que seguían funcionando incluso después de que todos se hubieran ido. Almirante, soy Mitchell en la superficie, informó a través de su dispositivo de comunicación. La situación aquí abajo es diferente a todo lo que he visto. Esta era una gran ciudad con millones de personas. Ahora no hay nadie. Pero aquí está lo extraño. No se llevaron casi nada cuando se fueron. Se detuvo frente a lo que parecía ser la casa de la familia Velari. A través de las paredes transparentes, pudo ver los muebles aún dispuestos para la vida diaria. Los utensilios de cocina estaban sobre las encimeras. La ropa colgaba en los armarios. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo de una pequeña habitación. Fuera lo que los hizo irse, lo hicieron en pánico absoluto. Ryan continuó, esta no fue una evacuación organizada. Fue una huida a ciegas. Agarraron a sus familias y huyeron sin detenerse a empacar nada. La DRA. Linda Hayes era la directora médica de la flota. Se había unido al equipo de tierra para recolectar muestras biológicas de las áreas abandonadas. Su análisis añadió otra capa al creciente misterio.
He completado mi examen preliminar, informó Linda después de varias horas de trabajo. No hay señales de enfermedad ni contaminación química en ninguna parte de la ciudad. Los Velari que vivían aquí estaban físicamente sanos cuando se fueron. Sus alimentos no estaban envenenados. Su agua no estaba contaminada. Lo que los expulsó no representaba una amenaza médica. Esta fue una evacuación psicológica. Huyeron por miedo, no por peligro para sus cuerpos. El descubrimiento más importante provino de un templo Velari ubicado en el centro de la ciudad. La comandante Catherine Price dirigió a un equipo dentro del edificio sagrado y encontró algo que cambiaría su comprensión de toda la situación. El interior del templo estaba decorado con formaciones de cristal que captaban la luz y creaban patrones de color en cada superficie. En el centro se encontraba un gran altar hecho de una sola pieza de piedra blanca pura. Alguien había tallado un mensaje en la superficie sagrada con una urgencia desesperada. Profundas hendiduras en la piedra mostraban la rapidez con la que se habían escrito las palabras. Catherine fotografió el mensaje y lo transmitió a la flota para su traducción. El teniente Christopher Kelly trabajó en la decodificación del texto alienígena mientras los equipos de exploración continuaban su búsqueda por la ciudad vacía. Tengo la traducción, anunció Christopher por la red de comunicación de la flota. El mensaje dice lo siguiente: los aprendices vienen, los que se fortalecen con las heridas. Nuestros dioses nos han abandonado a las mentes hambrientas. Vamos a la oscuridad profunda donde quizás no puedan seguirnos. Daniel Carter leyó la traducción varias veces, dejando que las palabras calaran hondo en su comprensión. Las mentes hambrientas. Así era como describían a la humanidad. No como guerreros, ni soldados, ni siquiera enemigos. Como mentes hambrientas que consumían todo. Se encontraron con la experiencia y se fortalecieron gracias a ella. Christopher había dedicado tiempo adicional a traducir otros textos encontrados por todo el templo y la ciudad. La imagen que surgió fue profundamente perturbadora. Según sus creencias religiosas, las especies nacen con capacidades fijas otorgadas por poderes divinos en el momento de su creación, explicó durante una reunión informativa con oficiales superiores. Una especie puede usar lo que se le ha dado, pero no puede exceder esas limitaciones. Hacerlo sería una herejía. Sería una corrupción espiritual de la peor calaña. Mostró imágenes de textos religiosos Velari en la pantalla. Durante miles de años, los Velari se han encontrado con otras especies inteligentes por toda la galaxia. Algunas eran pacíficas, otras hostiles, pero todas seguían las mismas reglas. Podían luchar y resistir, pero no podían cambiar fundamentalmente lo que eran. Los Velari siempre ganaban al final porque siempre sabían exactamente de lo que eran capaces sus enemigos. Y entonces nos conocieron, dijo Catherine en voz baja. Y entonces conocieron a la humanidad, confirmó Christopher. Al principio, pensaron que éramos como todos los demás. Peligroso quizás, pero predecible. Limitado por nuestra naturaleza. Esperaban derrotarnos en unos pocos años y pasar a otras conquistas. Cambió la pantalla para mostrar el desarrollo tecnológico humano durante la guerra. En cambio, nos vieron aprender de cada derrota. Nos vieron estudiar sus armas y construir contramedidas. Nos vieron aplicar ingeniería inversa a su tecnología de cristales y convertirla en armas que nunca habían imaginado. En su visión del mundo, esto debería ser imposible. Las especies no evolucionan tan rápido. Las especies no se adaptan tan drásticamente. Las especies no rompen las reglas fundamentales de la existencia. El almirante Carter miró la pantalla durante un largo rato. Así que creen que somos una especie de monstruos, algo antinatural, peor que los monstruos, señor, respondió Christopher. Creen que somos una enfermedad que se propaga por contacto. Cada batalla que libramos contra ellos nos enseñó algo nuevo. Cada arma que usaron nos dio información que podíamos usar contra ellos. En su concepción religiosa, estamos contaminando espiritualmente su civilización simplemente por existir cerca. Cuanto más luchan contra nosotros, más aprendemos. Cuanto más aprendemos, más peligrosos nos volvemos. Creen no hay forma de derrotarnos. Seguiremos haciéndonos más fuertes para siempre. El peso de esta revelación se apoderó de los oficiales reunidos. La humanidad no solo había ahuyentado a un enemigo. Habían roto algo fundamental en la comprensión de la realidad de toda una civilización. No podían derrotarnos. Daniel dijo lentamente, analizando las implicaciones. Y no podrían sobrevivir cerca de nosotros sin hacernos más fuertes. Así que huyeron. Abandonaron todo lo que habían construido aquí antes que enfrentarse a un enemigo que se vuelve más poderoso con cada encuentro. La teniente Angela Morrison habló desde su posición al fondo de la sala. Señor,
Si de verdad creen que somos una especie de enfermedad cósmica, ¿qué pasará cuando dejen de huir? ¿Qué pasará si deciden que la única forma de detenernos es destruirnos por completo antes de que podamos aprender nada más? Era una pregunta que nadie quería responder. Los Velaryi habían huido aterrorizados, pero los enemigos aterrorizados no siempre se mantenían pacíficos. A veces, el miedo llevaba a las civilizaciones a medidas desesperadas. A veces, huir era solo el primer paso antes de recurrir a la lucha con todo lo que les quedaba. La flota continuó su avance a través del espacio abandonado. Todos los sistemas contaban la misma historia de pánico y huida. Pero en algún lugar más adelante, los Velaryi se estaban reuniendo, y nadie sabía qué harían a continuación. Habían pasado 3 semanas desde que la flota humana llegó para una batalla que nunca ocurrió. El almirante Daniel Carter se encontraba en el puente del USS Resolute y estudiaba los mapas estelares que mostraban lo lejos que habían viajado. La flota había avanzado a través de un sistema tras otro, siguiendo el rastro de mundos abandonados en las profundidades del espacio que los humanos nunca antes habían explorado. Ahora habían llegado al límite del territorio Velaryi conocido. Más allá de este punto se encontraban regiones de la galaxia que ni siquiera el dominio había cartografiado por completo, estrellas sin nombre, mundos que nunca habían sentido el contacto de la vida inteligente, la profunda oscuridad, como la llamaban los Velaryi en sus aterradores grabados. El teniente Nathan Brooks trabajaba en la estación de sensores de largo alcance con gran intensidad. Sus instrumentos detectaron algo extraño en el límite mismo de su alcance de escaneo. Refinó sus lecturas varias veces antes de informar sus hallazgos. Almirante, estoy detectando señales de energía masivas a aproximadamente 40 años luz de nuestra posición. Las señales se alejan del espacio humano a velocidades nunca antes vistas. Sea lo que sea que esté ahí fuera, viaja más rápido de lo que cualquier nave de nuestra flota podría igualar. Catherine Price cruzó el puente para examinar ella misma los datos de los sensores. Su rostro palideció mientras analizaba la información. Cuando habló, la voz era apenas un susurro. Daniel, esas no son naves militares. Son naves coloniales, naves generacionales, transportes de carga, todo tipo de naves civiles que poseen los Velaryi. Levantó la vista de la pantalla con los ojos muy abiertos. Toda la civilización Velaryi está huyendo. No solo se están retirando de este sector. Están abandonando toda esta región de la galaxia. El peso de sus palabras llenó el puente de un pesado silencio. Miles de millones de ciudadanos Velaryi huían hacia un espacio inexplorado. Dejaban atrás miles de años de historia y desarrollo. Sacrificaban mundos, estaciones y recursos que habían tardado generaciones en construir. Todo por miedo a la humanidad. El almirante Carter se acercó a la ventana de observación y contempló las estrellas lejanas. En algún lugar en esa dirección, una civilización entera corría hacia lo desconocido. Habían observado a la humanidad y visto algo tan aterrador que la extinción en el vacío parecía preferible a un contacto continuo. El comandante Gregory Lane se acercó con cuidado y se detuvo junto al almirante. Señor, si los perseguimos, ahora tenemos la ventaja. Nuestros disruptores cuánticos nos dan la capacidad de dañar sus naves de maneras que no pueden defenderse. Podríamos terminar esta guerra para siempre. Podríamos asegurarnos de que nunca más amenacen a las colonias humanas. Daniel guardó silencio durante un largo rato. Pensó en todos los que habían muerto en esta guerra. Pensó en las colonias en llamas y en las naves de refugiados que nunca llegaron a un lugar seguro. Pensó en su hermana, que había muerto en la colonia próxima durante la primera oleada de ataques. Los Velaryi le habían arrebatado tanto a la humanidad. Habían causado tanto sufrimiento y muerte. Una parte de él quería venganza. Otra parte quería perseguir al enemigo que huía y hacerle pagar por cada vida humana que había destruido. Sería fácil de justificar. Se sentiría satisfactorio en el momento, y sus tripulaciones lo seguirían sin rechistar. Pero otra parte de él comprendía algo importante sobre lo que estaba sucediendo. No, dijo Daniel finalmente. Déjalos ir. Gregory parecía confundido. Señor, con todo respeto, asesinaron a millones de los nuestros. Quemaron nuestros mundos. Intentaron exterminar a toda nuestra especie, y ahora tenemos la oportunidad de acabar con ellos. ¿Por qué los dejaríamos escapar? Daniel se giró para mirar a su oficial. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión, fruto de lidiar con preguntas imposibles. Mira lo que vinimos a hacer, Gregory. Reunimos todas las naves que poseía la humanidad. Construimos nuevas armas y entrenamos nuevas tácticas. Estábamos listos para morir luchando por nuestra supervivencia. Esperábamos que esta fuera la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad.
Señaló las distantes señales de energía en la pantalla del sensor. En cambio, encontramos a nuestros enemigos tan aterrorizados de lo que podríamos llegar a ser que lo abandonaron todo y huyeron a la desconocida oscuridad del espacio. No derrotamos a los Velaryi en batalla. Destruimos algo en su interior. Destruimos su comprensión de cómo funciona el universo. Catherine se unió a ellos en la ventana. Creían que podían predecir lo que haría cualquier especie. Creían que había límites infranqueables. Y les demostramos que estaban equivocados. Queríamos venganza, continuó Daniel. Queríamos justicia por todos los que mataron. Pero esto es diferente. Perseguirlos ahora no traería de vuelta a los muertos. Solo añadiría más cadáveres a la cuenta. Y, sinceramente, no estoy seguro de querer que la humanidad se convierta en el tipo de especie que persigue a civiles que huyen solo porque puede. La teniente Angela Morrison había estado escuchando en silencio desde su puesto. Había perdido a su esposo en esta guerra. Tenía más razones que la mayoría para querer que los Velaryi fueran castigados. Pero cuando habló, su voz transmitía algo más que ira. Señor, si de verdad creen que somos una fuerza imparable que se fortalece a través del conflicto, ¿qué pasa si les damos la razón? ¿Qué pasa si le mostramos a la galaxia que la humanidad perseguirá a cualquiera que nos amenace y lo destruirá por completo? La pregunta flotaba en el aire. La respuesta definiría qué tipo de especie quería ser la humanidad. Nathan informó desde su puesto que los mensajes de la Tierra estaban llegando a través de la red de retransmisión. Las noticias de los sistemas abandonados habían llegado a casa. La gente de todos los mundos humanos celebraba. La guerra parecía haber terminado sin que se hubiera librado una batalla final. «Que celebren», dijo Daniel en voz baja. «Se merecen buenas noticias después de todo lo que sufrieron. Ganamos». La humanidad sobrevivió, pero mientras observaba cómo las distantes señales de energía se desvanecían de la pantalla del sensor, el almirante Carter sintió algo más que un simple triunfo. Los Velaryi habían observado a la humanidad y visto algo más allá de su comprensión. Habían visto una especie que convertía cada derrota en una lección. Una especie que transformaba cada revés en motivación. Una especie que se volvía más hambrienta, más inteligente y más peligrosa con cada generación que pasaba. La guerra había terminado. La humanidad había ganado no gracias a una potencia de fuego superior. O mayor número. Habían ganado gracias a algo mucho más fundamental. El simple, implacable y aterrador hecho de que los humanos nunca dejan de aprender, nunca dejan de adaptarse, nunca dejan de fortalecerse. Mientras la flota se preparaba para el largo viaje a casa, Catherine Price permaneció junto al almirante por última vez. ¿Qué cree que sucederá ahora, señor? La galaxia sabe de lo que somos capaces. Otras especies habrán oído lo que le sucedió a los Velaryi. Sabrán que luchar contra la humanidad solo nos hace más peligrosos. Daniel Carter miró las estrellas, que ahora parecían diferentes a antes. La humanidad había demostrado ser algo único en el universo. Algo que no podía clasificarse, predecirse ni derrotarse fácilmente por medios convencionales. Ahora la galaxia decide qué hacer con nosotros, respondió. Pueden elegir ser nuestros amigos. Pueden elegir comerciar con nosotros y aprender junto a nosotros o pueden huir como lo hicieron los Velaryi. Espero que elijan la amistad. De verdad. El USS Resolute giró hacia casa. 247 naves lo seguían en formación. Habían venido a luchar en una guerra y, en cambio, encontraron algo inesperado. Descubrieron que la mayor arma de la humanidad no era la potencia de fuego, ni la tecnología, ni la cantidad. Era la simple verdad de que los seres humanos se niegan a aceptar límites. Aprenden, se adaptan, superan y nunca se detienen. La flota se desvaneció en el hiperespacio, dejando atrás sistemas vacíos y mundos abandonados, y el recuerdo desvanecido de un enemigo que había tenido demasiado miedo de luchar. Por delante, la Tierra celebraba y se enfrentaba al desafío de construir un futuro en una galaxia que ahora sabía exactamente de qué era capaz la humanidad. Habían venido a poner fin